A mí me gustaba la cocina porque era el lugar de refugio, porque yo fui realmente muy curiosa y la curiosidad me llevó a hacer travesuras. Y ¿Porque entonces eras a mí, necia? necia, traviesa, malosa. Ella decía, no hay pelirrojo bueno. ¿Cómo encajaste ahí? ¿Cómo fue esa adolescencia? Es que yo nunca encajaba en ningún lado. No fue fácil la sociedad. Lo que fue difícil es ser la hija distinta. ¿Qué fue el matrimonio en tu vida? No, pues es que me hace 22 años. O sea, uno que tanto puede dimensionar. Tampoco dimensioné qué significaba ser mamá. Ahora, a esta edad, ¿disfrutas de la vida sexual más de lo que la disfrutabas joven, con una conciencia distinta? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Empieza a entender uno que el cuerpo es un altar. Yo creo que el gran pecado que cometí para el público tradicional fue haberle cambiado la carta, porque la gente sale a comer siempre el mismo plato en el mismo lugar. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio. Episodio 17. Leo Espinosa. La chef colombiana más exitosa. Fue reconocida recientemente por la innovación gastronómica en su restaurante, donde resalta los sabores del Pacífico y la biodiversidad del país. Leo Espinosa empezó su carrera en la cocina para recordar a su abuela, sus reuniones familiares, y terminó encontrando en esta su gran pasión y motivación de vida. Leo, con esa imponencia, con esa irreverencia, con esa sabiduría de la vida, con esa creatividad, ha llevado nuestros sabores, los colombianos, por el mundo entero. Y de la mano de su hija tiene ahora Funleo, una fundación que busca mejorar el bienestar de las comunidades en nuestro país. Leo Espinosa es nuestra invitada especial en este capítulo. Bienvenidos. Leo, me pongo muy feliz de tenerte. Aquí pues sí, yo de ser tu invitada. Me parece lo máximo. Te quiero decir que todo ese ejercicio gastronómico que has hecho, la mejor chef del mundo, mujer, eso es un mérito muy grande. ¿Tú eres consciente de eso? Es mejor no ser consciente. ¿Por qué? Porque así es menos invasivo el ego, reconforta, por supuesto, no voy a negar, pero es mejor andar en la vida liviano, no arrastrando cosas, ni premios. Y en algún momento de la juventud, de la infancia, con esos fogones de leña, con todo esto que vamos a hablar, por supuesto, de la influencia gastronómica del Caribe, de lo que te hubiera dejado el Valle del Cauca también siendo tan chiquitica, ¿te lo pensaste? O sea, ¿tú querías ser chef cuando grande? No, en ningún momento me imaginé. A mí me gustaba la cocina porque era el lugar de refugio, porque yo fui realmente muy curiosa y la curiosidad me llevó a hacer travesuras. Entonces, imagínate con esas abuelas matronas militares, me regañaba mucho, con toda la razón, ¿no? Y ¿Porque eras necia? Necia, traviesa, malosa. Ella decía, no hay pelirrojo bueno. Y la cocina, claro, como era muy curiosa y muy observadora, en la cocina se tejían historias, porque eran las cocinas tradicionales de leña, que albergaban mujeres que contaban, que se reunían ahí a contar y a cocinar todo el día. Y no era una, ni dos, ni tres, eran hasta 10 cocineros. Pero tú eres originalmente del Valle del Cauca, de Cartago. Sí, yo nací en el Valle del Cauca, pero yo no tengo nada bayuno, desafortunadamente. Lo único que tengo bayuno es Cali y su salsa. ¿Pero por qué terminaste en Cartagena? ¿La mamá y el papá se fueron a Cartagena o qué pasó? Mi papá era ingeniero de petróleo y trabajaba en el norte del valle con las multinacionales de petróleo. Y él se había criado en el interior. Y en un viaje a Sincé Sucre conoce a mi mamá,
se enamoran, él tenía como 33 años, ella tenía como 10 y acaba de cumplir 18. Y se van a vivir al norte del valle, Cartago, Palmira y Cali. Pero cuando yo nazco estaban viviendo en Cartago y ahí nacimos los 4 primeros hijos, que nos llevamos 11 meses, a excepción de la tercera. O sea que cuando cumplí 5 años, ya estábamos viviendo en Cartagena. Entonces no te quedó mucho el valle en realidad. ¿Qué nos quedó? Claro, eran los primeros pinitos de mi mamá cocinando. ¿Tu mamá era cocinera? Mi mamá le encantaba la cocina. Es que a todas las mujeres del Caribe nos encanta la cocina, hombres, mujeres. Pues la cocina es un lugar donde se expresan sentimientos y emociones, y el caribeño es muy de eso, ¿no? De halagar, de impresionar, de atender. Y por supuesto 6 hijos, ¿cómo no va a aprender a cocinar? Claro, claro. Pero recuerdo que los primeros platos que se cocinaban en la casa fueron frijoles. Ahora no recuerdo el nombre, pero el plátano aplastado con queso, y algunos platos de ahí del norte del valle. Y el aborrajado. Norte del valle, aborrajado. El norte del valle es más paisa que... Claro, por la migración, por la colonización antioqueña, Sí. es mucho más paisa. Leo, y entonces y llegas a Cartagena. Cartagena es una sociedad muy conservadora, o por lo menos, no sé si últimamente haya cambiado, pero lo tengo como una sociedad muy conservadora, y tú eras una niña disruptiva, diferente, ¿no? ¿Cómo encajaste ahí? ¿Cómo fue esa adolescencia? Pues que yo nunca he encajado en ningún lado. Yo creo que hubiese sido la ciudad, Cartagena, cualquier ciudad del mundo, de Colombia, y yo seguramente hubiera sido lo que fui, ¿no? Una niña disruptiva, una joven disruptiva, y sigo siendo disruptiva. No fue fácil la sociedad. Lo que fue difícil es ser la hija distinta. ¿Por qué era la hija distinta? Porque de 6, la única que no seguía los lineamientos, ni los esquemas, ni las conductas, era yo. Y eso no fue fácil, ¿no? Y también entender el otro lado, los padres con una hija tan compleja, que a los 13 años estaba interesada por leer a Henry Miller, que a los 12 años había ido a una escuela de Bellas Artes y no se rodeaba de los jóvenes de la edad, sino de los profesores. Y pues, y vivir una Cartagena distinta como la que viví, esa Cartagena profunda, esa Cartagena de los ritmos afrocaribeños, esa Cartagena de los barrios populares, de la comida popular. No fue fácil eso. Y en el entorno, no solamente también con la familia, sino en el colegio, hasta que uno va dando con amigos muy parecidos a uno. Y termina de dañarse o de arreglarse. Yo creo que ni se arregla ni se daña, sino que se ratifica en su autenticidad. Se reconoce. Y se reconoce. Leo, pero ser diferente, yo soy una gran defensora de las diferencias, de una persona diferente, de ser disruptiva, pues porque me pasó lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es un don, finalmente, ¿no? Ahora, digamos, ya ubicada en el mundo donde estás, cuando miras hacia atrás y dices, yo he sido diferente, he sido disruptiva, ¿eso para ti ha sido qué? Como te digo, no es fácil, porque de alguna manera uno va en contra de la sociedad, de esas sociedades tradicionales, de esas sociedades donde uno debe seguir una conducta. Yo tuve muy claro desde muy pequeña que yo soy yo, que yo era yo, y que de hecho, pues cuando tenía 35 años dejé ese mundo corporativo donde pertenecía en ese momento para dedicarme a buscar realmente lo que me hacía feliz en cuanto a mi carrera, a mi oficio. Y empieza uno también a vivir de manera que no le importe lo que sucede alrededor. Y es lo más bonito que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Es ser auténtico, es reconocerse. Sí, pero llegar ahí es difícil.
Tú quedaste embarazada muy jovencita y en medio de las diferencias, pues en una Cartagena conservadora, Leo, además embarazada, ¿no? Pero en ese entonces no solamente fui yo, eran muchas en el colegio. No había una educación sexual abierta. Los colegios de ese entonces eran colegios de monjas. Entonces, había mucha prevención, precaución y mucha tapadera. Cuando le fui a llevar la tarjeta de invitación a una de mis mejores amigas del colegio, me dijo, ¿estás preñada? ¿Invitación a qué? A mi matrimonio. Claro, porque tocaba casarse. Claro. Y me dice, ¿estás preñada? Y le dije, sí. Y tú, yo también. Y no eran solamente las dos, eran varias, ¿no? Yo me casé, hubiera podido decir que no, ¿sabes? Porque sabía que no era lo que yo quería. Quería comer el mundo. Claro. Y me casé con alguien muy tradicional, que quería tener hijos, formar una familia, y eso estaba lejos de mí. Pero me casé porque estaba enamorada. Pero efectivamente sí, no duró nada. Ese matrimonio no funcionó. No, sabes, es que dentro de toda esa forma como me muevo en el mundo, soy muy racional. Entonces es mejor decir cuanto antes, sabes, esto no va para ningún lado, porque yo tengo otros ideales y yo quiero otras cosas. Pero estaba muy chiquitica para saberlo, Pues ¿no? tenía 22 años, pero como te digo, o sea, me maduré biche. Esa personalidad fuerte tuya, de tanta determinación, ¿es de papá, es de mamá, es de qué? Es de mamá. ¿Sí? Sí, eso viene por línea materna. Somos mujeres mandonas. Mujeres con una capacidad de organizar lo que pasa alrededor, de tener las riendas de todo, ¿no? Sin embargo, yo también rompí esquemas en ese sentido. En todos. En todos. Sí. Claro. Ahora, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué fue el matrimonio en tu vida? No, pues es que más de 22 años. O sea, uno que tanto puede dimensionar. Tampoco dimensioné qué significaba ser mamá. Con 22 años es como si... Bueno, a mí me gusta vivir la vida estrellándome contra las paredes. Y tal vez no lo dimensioné en ese momento. Fui aprendiendo a entender que tenía una responsabilidad muy lentamente. ¿Te costó? No me costó, lo fui entendiendo lentamente a mi forma de vivir la vida, de entenderla, sí, tranquila, viviendo la vida intensamente. Como te dije, me quería comer el mundo, todo lo quería ver, todo lo quería observar. Y un poco, un momento de la vida, como fue la década del 80 y 90, sobre todo en el 85, que pasaron muchas cosas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. En Colombia, bueno, Palacio de Justicia, el Palacio Armero. de Justicia, bueno, también el Nobel García Márquez. Nosotros éramos amantes del boxeo, entonces era la gloria del boxeo, pero también el SIDA, ¿no? Que eso nos cambia a los jóvenes y nos frena en la forma como se concibe el sexo, tú sabes. O sea, yo tenía 22 años, 23 años, mis amigos eran casi de esa edad, y empieza a ver uno en Cartagena cómo empiezan a caer cercanos. ¿Con SIDA? Con el SIDA. Bueno, era una época muy, muy, muy compleja para nosotros los jóvenes en Colombia, con mucho temor y con ganas de vivir la vida. Wow, ¿sabes que he tenido muchas entrevistadas y no había hablado de ese tema, del tema del SIDA? En Colombia, ¿cómo llegó? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo afectó la manera de relacionarse entre los jóvenes? ¿En tu caso sí lo sentiste? Claro, Cartagena es una ciudad puerto, y esto, el peluquero, el que ponía la música en el bar, los gays cuidándose, y el que no fuera también, ¿no? Porque pues esto
esto no solamente atacaba o era para personas homosexuales. Entonces uno también empieza a cohibirse, a tener cuidado, a frenar entonces la fiesta. Y... ¿Tú eras fiestera? Ah, no, yo sigo siendo fiestera. Yo no concibo la vida sin la música y sin el baile. Y como te digo, soy desde muy pequeña amante de los ritmos afrocaribeños. Y amo la salsa. Y yo, la salsa tiene algo. Es muy erótica. Y además, no sé, cuando uno es salsero, por ejemplo, ayer comenzaba la semana y tenía que resolver un problema en el restaurante con temas de personal. Yo trabajo con mucha gente joven, a uno le toca ser psicólogo a veces. Y yo dije, ay no, voy a poner salsa a todo volumen. Claro. Y es que se le mete a uno algo, no sé qué decirte, pero le cambia a uno la percepción del día en ese momento. ¿Cuál es tu reflexión ahora, con el paso de los años, sobre el sexo? Yo creo que uno quema muchos cartuchos con el tema del sexo y se mete con gente que no, ¿sabes? Pero al final, pues, arrepentirse no vale la pena. Pero lo cierto es que uno se vuelve mucho más selectivo. Con los años. Con los años. Y aprende a conocer su cuerpo y a disfrutarlo mucho más. Ahora, a esta edad, ¿disfrutas de la vida sexual más de lo que la disfrutabas joven, con una conciencia distinta? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Empieza a entender uno que el cuerpo es un altar, que su casa es un altar. Y que se vuelve selectivo y a ver a quién traigo yo aquí, ¿no? Y es consciente que el cuerpo no solamente se compone de un cuerpo físico, sino que también se compone de un cuerpo espiritual. Y bueno, uno trata de mantener limpio todo su entorno físico, mental y espiritual. ¿Qué le diría la Leo de ahorita a la Leo jovencita de los 20 y pico de años? La de la Cartagena, cuando la rumba, cuando llegó el SIDA, cuando había toda esta curiosidad, toda esa diferencia, ¿no? No, pues ¿qué le voy a decir? La felicitaría. ¿Qué más? Todo bien, ¿no? Si volviera a vivir, no cambiaría nada. Y lo lindo de eso fue de haber sido mamá joven, que irresponsable, ¿no? Porque afortunadamente mi hija creo que hoy comprende que su mamá, la forma de ser de su mamá, y que creo yo, y estoy segura que hoy día no tiene nada en contra de mí, pero pues de alguna manera también fui irresponsable, porque también tengo que vivir mi vida. Claro. No puedo dejar de vivir porque voy a ser una mamá marcada. Y además también entender cómo quería educar a mi hija. También rompí esquemas. ¿Cómo la educaste? Con mucha libertad. Con mucha libertad. Un día me lo dijo. Me diste tanta libertad que soy lo que soy y tuve mucho miedo de tener esa libertad. A los 11 años yo trabajaba como toda mamá soltera y trabajaba en una agencia que requería casi que salir de la casa a las 6 de la mañana y volver a las 7 de la noche. Eso era una agencia de publicidad, ¿no? Sí. Y ella llegaba del colegio y yo no tenía empleada todo el día. Ella llegaba, encontraba su comida, calentaba el horno microondas, hacía las tareas, porque o yo me quedaba en casa ayudándola a hacer las tareas, ella no podía estudiar en un buen colegio y pues no podía ejercer ciertas responsabilidades económicas como mamá. Entonces desde muy temprano aprendió que las responsabilidades del estudio eran netamente de ellas, no mías. Claro. Y además son casi contemporáneas. Sí, se llevan 20 años. Y ¿no? ser amigas también. Claro. Cuando Laura tenía 17 años, no era mayor de edad, me decía, yo quiero ver a este DJ, llévame a las discotecas. Y yo peleaba en las discotecas y decía, no es mayor de edad. Y yo decía, pero bueno, está con la mamá. Bueno, me pasa lo mismo. Y si está con la mamá, yo me hago responsable. Lo más lindo de todo eso es que amé la música electrónica. En ese entonces comenzaba una música muy bien hecha.
no lo que se escucha ahora. Sí, eso era Sasha, Paul Oakenfold, ¿no? Esos DJs de un nivel. Y fíjate que tengo la fortuna, como pocas mamás en el mundo, que mantiene una relación con la hija de amistad. Yo creo que soy una de las mejores o la mejor amiga de mi hija y ella es mi mejor amiga. Aquí no hay tabúes ni problemas. Imagínate lo lindo que es poderse gozar hoy que tiene 39 años y yo tengo, ella va a cumplir 40 al próximo y yo voy a cumplir 62. Ella hace los destilados de Leo, ¿no? En el restaurante. Ella es sommelier. Sommelier. ¿Estudió en Argentina, tal vez? Estudió en Argentina. Trabajamos juntas en la fundación desde el 2009 como directora. Eso, siendo directora de la fundación, llegó a entender los territorios colombianos como esa posibilidad de entender que se podía generar desarrollo social, económico, debido a toda la problemática que presentaban y que siguen presentando, a conocerlos desde la biodiversidad. Entonces, claro, hoy nos reunimos con una propuesta, la mía culinaria, la ella líquida, que se expresa desde esa vivencia que tuvimos en los territorios. Aparte, Laura, tiene una maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo, tiene un Executive MBA, es sommelier. Es la hija de la mejor chef del mundo. Ahora que estabas diciendo lo de... Es ella, ¿no? Lo de la entrada a los sitios, me da risa porque yo, por ejemplo, voy a Buenos Aires y llevo a mis hijas a tango todos los días, a un show distinto. En Cuba no puede entrar nunca las puede llevar a un show, ni a Tropicana, ni al del Hotel Nacional, a ninguno, pues porque no las dejaban entrar y yo las disfrazo, ¿no? Que se pongan tacones, que se vean grandes. El señor de la entrada, ¿cuántos años tiene? Y la chiquita dice, 18. Mentiras, tiene 11. Entonces, pues obvio no. No, me ha pasado un montón de veces. En Estados Unidos las dejan entrar a jazz, por ejemplo, en Washington, pero me la paso en esas también, porque para mí es súper importante ir a un espectáculo en vivo siempre que viajo, y pues no quiero ir sola, quiero llevar a mis hijas. Entonces me encanta esa relación con Laura. No, y qué rico que puedan ver desde pequeños cosas o desde jóvenes, cosas bonitas que no tienen por qué perderse. Hay mucha restricción con relación a eso. Yo creo que debería ser mucho más abierto, porque si uno tiene la responsabilidad de educar bien a sus hijos y querer lo mejor para ellos, uno no los va a llevar a cualquier lado. Claro, pero yo no llevaría hoy a mi hija a unos conciertos de algunos de los artistas de reggaetón, por ejemplo. Bueno, yo la llevé y la saqué en la mitad del concierto, porque dije, esto no es lo que quiero. Leo, hablemos de cocina. Tu carrera no comenzó en la cocina, comenzó con la publicidad, con las bellas artes, que también fue hacer una carrera diferente en una sociedad donde las mujeres eran todas o abogadas o no, como que también fue distinto. ¿En qué momento te encontraste en la cocina? Ay, Dios mío, yo creo que como una guaca. Porque además es una cocina bonita, que eso es lo más... No sé cómo comenzó, no sabría decirlo, pero creo que la génesis no es en el momento en que decido que la cocina pueda ser, sino que había algo que me conectaba con el pasado. Y es que mis mejores recuerdos y de lo que yo me acuerdo en mi vida es de la infancia. Yo no me acuerdo de cosas que pasaron hace 1 año, 3 años, 5 años, sino esos recuerdos. Y yo creo que fui una niña muy observadora. Y yo me crié en Sucre, en Cincé Sucre, en Sucre, en La Mojana. En La Mojana, en Sucre, que es donde realmente se gesta la obra de García Márquez, ¿no? Con Los funerales de Mamá Grande, Crónica de una muerte anunciada, En este pueblo no hay ladrones, ahí conoce a Mercedes. Y pues sí, también él vivió en Cincé. Entonces, claro, cuando leía a García Márquez y hago este paralelo, yo decía, caramba, pero esto fue lo que yo viví en la infancia, chiquita.
Cuando me leí jovencita, 100 años de soledad, yo decía, pero esto es mi abuela, esto es mi tía, esto es mi familia, esto es lo que yo viví. Y claro, empiezo a desarrollar ciertas imágenes que se quedaron grabadas y esas imágenes estaban siempre relacionadas con la cocina, con la alimentación. Además, esa era una zona de una migración árabe muy fuerte, ¿no? Árabe, italiana, pero pues con una influencia indígena muy importante también. Pues se queda lo indígena a pesar de que otras culturas hayan llegado y hayan intervenido la cultura, ¿no? La cultura propia. Entonces yo creo que esto fue como que dije, es aquí en la cocina a lo que me quiero dedicar. Porque había estado en una escuela de Bellas Artes desde los 12 años, había regresado a la escuela de Bellas Artes después de haber estudiado 15 años seguidos. Seguramente lo más lógico es que hubiera tendido a manifestarme desde alguna práctica artística. Pero tu cocina es arte, ¿no? Por supuesto. Visual, además. No, entendiendo lo clásico, ¿no? Sí. Pero entendí a final de los 90, cuando vuelvo a la Escuela de Bellas Artes, que la cocina realmente era una manifestación artística, no desde lo clásico, sino desde lo contemporáneo. Y empiezo a estudiar a todos estos artistas contemporáneos y a entender cómo quería enfocar la cocina. Para mí, el maestro Miguel Ángel Rojas, la maestra Doris Salcedo, hacer casi cuadros con los platos. Más allá de cuadros, es a poder entender una cocina social, una cocina política y una cocina que pudiera plantear soluciones a problemáticas. Yo recuerdo un restaurante que era de Clara María Ochoa, Claroscuro, que tú eras la chef, ¿no? ¿Ese fue como el primer gran paso? Ese fue mi primer gran restaurante. Yo regreso de Cartagena y tenía una muy buena amiga, que para mí es de verdad de las grandes cocineras que ha tenido este país, Estrella de los Ríos. Que tenía un restaurante también en la Macarena, Estrella de los Ríos. Fantástico, una mujer que escribía historias para cine, guiones para cine. Dicharachera, inteligente, con esa impronta caribe, ¿no? Del buen sentido del humor. Y ella me recomendó a trabajar allí. En Claroscuro. En Claroscuro. Y yo llegué a trabajar inmediatamente como jefa de cocina. Pero no era el chef. Bueno, era la chef porque era la jefe de cocina. Claro, pero digo, antes no. Pero venía ahí trabajando llegaste 5 años atrás en la cocina. Había trabajado en un restaurante en Cartagena. Lo había dejado posicionado muy bien. Ya tenías una relación ya fuerte tenía una con la relación cocina. fuerte con la cocina. Había comenzado en el 95 y yo entré a trabajar con Clara María en el 2000. Ok. Y luego ahí ya entra Leo Cocina y Cava, que No, era en el antes de centro. eso Matiz. Ah, Matiz, también me acuerdo, en la 90 y pico en Bogotá. Matiz me da muchas glorias. Matiz, yo siempre he tenido la fortuna que las 2 veces que trabajé para alguien, o las 3 veces, me dejaron hacer. Me dejaron la libertad de poder hacer mi cocina. Y esa cocina fue exitosa. Entonces, por supuesto, cuando ya me voy al centro, y otra vez. El sitio era, en esa época, en esa época, no era lo que es hoy en día. No, tú levantaste ese sitio. Sí, ese sitio se transformó gracias, creo que a Leo. Claro. Sí. Era medio... Porque cuando yo llegué allí, en la esquina, que está el Hotel Ibis hoy, era un parqueadero, enfrente otro parqueadero, y era una zona tomada por habitantes de la calle, todos jóvenes, que cuando la gente caminaba por la Plaza de Toros arriba, por la Cuarta, los bajaban y los bajaban hasta llevarlos a ese callejón y ahí los atracaban. Sitio de habitantes de la calle, de ladrones. Y de Leo. Y yo llego ahí
porque yo iba todos los días a llevar a mi hija, en la medida que podía, a la universidad, al Rosario. Y yo le decía, ay, esta calle me recuerda a Cartagena, la amo, yo quisiera tener un restaurante ahí. Fíjate las cosas de la vida. Empecé a buscar un local, y uno lo buscaba antes con el periódico. Porque, claro, ¿no? Clasificados. Y yo, caramba, un clasificado, aquí voy, y era ahí. Y le dije al señor, sin tener dinero, ni tener socios, ni nada, yo le dije, yo le traigo una plata, mañana. Y cuando iba devolviéndome por la circunvalar, me llamó y me dijo, mira, Leonor, la verdad es que ya este negocio ya lo tenía con alguien, y lamentablemente no te puedo arrendar la casa. Pero me llamó a la semana y me dijo, ese negocio se acabó, yo te la arriendo a ti. Era un restaurante de un señor argentino que hacía unas carnes increíbles, pero el lugar era oscuro, denso. Y ahí comenzó Leo, con 2 amigos que creyeron en mí. Y bueno, y ahí comenzó toda la historia. Ahí había como un conejo ahumado, ¿no? Eran unas carimañolas como de unas conejo. carimañolas de conejo ahumado, que además era siempre muy revolucionario. Era siempre como comida distinta. Era cocina colombiana, pero interpretada más de forma que de fondo, porque de fondos conservaba realmente los sabores tradicionales, respetaba las recetas tradicionales y sobre todo pues del Caribe, que era la cocina que yo entendía y que más conocía. Leo, pero tu relación con el Pacífico también es fuerte. Porque uno va a Leo hoy en día y se encuentra pues esa cantidad de platillos que forman casi que el país entero, ¿no? Bueno, el Amazonas, Leo cambió. Amazonas, Caribe, Pacífico, de todo. ¿Qué cambió? ¿El restaurante o tú? ¿Qué pasó? No, yo creo que uno como artista evoluciona. Claro. No se puede quedar en lo mismo. Yo creo que el gran pecado que cometí para el público tradicional fue haberle cambiado la carta, porque la gente sale a comer siempre el mismo plato en el mismo lugar, ¿no? Yo empecé con el Pacífico porque creo una fundación en el año 2000, Leo abre en 2005, yo creé la fundación en el 2007 y la legalizo en el 2009. Pero en ese entonces, cuando yo abro Leo, había un crítico, una persona muy intelectual, de maravilloso, con un buen sentido del humor, que era Kendall McDonald Smith. Claro. Y Kendall McDonald dice, yo voy a reunir unos cocineros porque el tema de la cocina debe ser colombiano. Y reúne a un grupo de cocineros. Y él era amaba Cali. Y nos pasó ese amor por Cali. Y pues estaba Catalina Vélez, Paula Silva, Carlos Yanguas, algunas cocineras tradicionales como Maura de Caldas, el creador de Petronio Álvarez y algunos que ya pues han muerto, que eran muy importantes en el desarrollo de la gastronomía, desde lo intelectual, como Lacies Moreno, el del restaurante ¿Qué haré para enamorarme? Julián. El de Medellín. El de Medellín. Todos éramos un grupo. Y nos enamoramos de Cali y todo pasaba en Cali. Cali nos recibe. Estaban las Cernas, que eran restauranteras, las de Carambolo. Uh-huh. Lola y Sonia. Y nos recibe Cali. Y por supuesto empezamos a trabajar en Cali. Y en el 2007 en Leo se ofrecía biche. Y por supuesto nos adentramos a esto, que cuando yo creo la fundación, los primeros trabajos que le salen a la fundación para desarrollar proyectos sociales arraigados en ese poder de la gastronomía, fue en el Pacífico. Hicimos el primer proyecto social y luego vinieron como 10 proyectos sociales. Casi que en el Pacífico me quedo 5 años desarrollando estos proyectos con una organización internacional que se llama USAID, uh-huh, y con activos culinarios afro. Ah. Y algo nos pasa con un compromiso grande de darle a conocer al mundo esa cultura que nadie conocía y que ellos mismos no reconocían. Claro.
que hoy en día es mucho más conocida y bueno, el petróleo creció, todo esto, y terminaron sacando a gente que desde el comienzo le había puesto atención. Pero cuando dices que Leo cambió, ¿en qué sentido el restaurante? Cuando en el 2014, digamos, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 años, trabajando en estos proyectos sociales, Amazonía, Pacífico, Caribe. Y para llegar a desarrollar estos proyectos, nos tocaba investigar el territorio. No desde las recetas tradicionales tampoco. Imagínate que para poder hacer estos laboratorios gastronómicos tenía que haber un conocimiento. Teníamos que sustentarnos en la memoria, en el pasado, cómo se alimentaban, cómo se alimentan, pero también qué da la tierra que no usan. Uh-huh. Cómo potenciar estas especies biológicas, muchas usadas solamente en la medicina, en los procesos mágicos religiosos. Y en el 2013 yo le dije a Laura, tengo que evolucionar. Tenemos que evolucionar. Ya Laura pues seguía vinculada con la fundación y era la directora, era la jefe, era la patrona. Lo sigue siendo. No, mentira. Esto hay que cortarlo. No vamos a cortar nada. Yo le dije, cada vez que nos regresamos de un territorio, que dejamos amigos, porque créeme, nosotros no íbamos cómodas. Claro. Nosotros dormíamos, comíamos y convivíamos con ellos. ¿Iban a qué? ¿A conocer? No, a desarrollar estos proyectos sociales. Entonces eran 15 días en un territorio, no durmiendo en hoteles, durmiendo con ellos. Algunas personas nos ofrecían sus casas. Muy lindo eso. O sea, era conocer no solamente el territorio, sino el alma del territorio. Y ahí empezaste a probar sabores que no conocías. Entonces, claro, nos dimos cuenta que para mejorar hábitos de alimentación, para que esos procesos que desarrolláramos tuvieran un impacto realmente social, teníamos que trabajar con la biodiversidad. Y empezamos a viajar con un grupo de biólogos, dendrólogos, etnobotánicos, para entender que lo que íbamos a usar se podía comer. Porque nosotros no éramos ni biólogas, ni conocíamos nada de esto. Pero en el 2014, cuando regresábamos de los territorios y dejábamos estos amigos y sabíamos que ya no podíamos regresar porque pues eran proyectos que se acababan, dijimos, ¿cómo seguimos conectados? ¿Cómo seguimos generando desarrollo? ¿Cómo seguimos visibilizando estos territorios y la biodiversidad? Y empieza a cambiar un poco el concepto de Leo y ya me paso a menú degustación, no porque estaba de moda, sino porque era la única manera de probar todo, de poderle dar a conocer a los colombianos el vasto territorio que teníamos en cuanto a estas especies biológicas. Eso fue muy duro, porque mi hija me dijo, vamos a perder todos los clientes. Y yo, pues vendrán otros. Y los perdimos. Porque esos clientes tradicionales que iban buscando la carimañola de conejo ahumado, la posta negra, el carpaccio de caracol, el helado de cola román, ya no se iban a encontrar con estos. Y empezamos a crear una narrativa distinta. Que yo sabía que eso era la evolución de Colombia, y sigo creyendo, más allá que las recetas tradicionales, está en esa biodiversidad responsable y sustentable. ¿Y ahí es cuando llega el reconocimiento mundial? ¿O cuándo llega? En el reconocimiento de ser la mejor chef de Latinoamérica fue en el 2017 y en el 2022 la del mundo. ¿Qué tal eso? Leo, y cuando te llamaron, ¿cómo te avisaron? Hola, usted es ahora la mejor chef del mundo. ¿Cómo le dicen a uno eso? Primero se lo dicen y no le puede decir a nadie hasta dentro de un mes o 2 meses que ¡No, terrible! Se me parece lo más difícil. Bueno, es un tiempo para preparar todo, ¿no? Ese impacto mediático que conllevaba pues el reconocimiento.
Pero más allá de eso, yo creo que este reconocimiento es un reconocimiento a la constancia, a la dedicación, a la terquedad. A la diferencia. A la diferencia. Esta entrevista es Leonor Espinosa, la mejor chef del mundo, y la oda a la diferencia. Soy una defensora absoluta de las diferencias. Es que la diferencia, está en las diferencias y está en lo original, están las diferencias. Y fíjate que yo, por ejemplo, cuando nosotros decidimos cambiar un poco la narrativa de Leo, fue precisamente para decirle al mundo, es que más allá de las recetas tradicionales que tenemos, que son muchas, la biodiversidad es el futuro. Y es una biodiversidad responsable, ¿no? No una biodiversidad que se tala, no una biodiversidad que se explota indebidamente, sino una biodiversidad que puede ser generadora de paz, de desarrollo, de bienestar. Leo, se me acaba de ocurrir algo para cerrar este capítulo. Te voy a preguntar y piensa en ingredientes. ¿Cuál es el ingrediente del amor? El cacao. ¿El cacao? Sí. ¿Y del desamor? Ay, caramba. Ay, Dios mío, no podría decir, pero... porque es que no hay ingrediente que pueda ser del desamor. ¿Pero a qué sabe el desamor? Wow. ¿Cómo lidia uno el desamor? Es amargo, ¿no? Amargo. Ácido. A mí el ingrediente del desamor puede ser la ostra, porque después de comerla me da una alergia. Pero es deliciosa. Sí. ¿Con qué se cura la tristeza? Con alegría. Con un banquete de platos que más le gusten a uno. ¿Cuál es el ingrediente o el plato para los amigos? Todos mientras se preparen demostrando ese afecto. ¿Para la angustia? Ay, un buen vino, un buen tequila, un buen aguardiente, un buen trago, creo yo que es. ¿Con qué se cura la envidia? Con hierbas amargas. ¿De jardín? Con pimienta voladora, con eso lo digo. ¿A qué sabe el duelo? Ajá. ¿O cómo se cura el duelo? Yo no quisiera implicar los alimentos aquí, porque los alimentos son sagrados. ¿O el plato? Los alimentos son para disfrutar, ¿no? Para disfrutarlos solo, en compañía, con la pareja. Pero, pues... no sabría cómo responderte y no sabría en este momento nada porque como soy una persona que no es para nada egoísta con el paladar, que todo me encanta, que todo me lo disfruto. Entonces, si estoy triste, la solución es comer, siempre acompañarlo con una buena compañía y una buena bebida. Sí, yo también para todo. Si estoy triste, comer. Si no, comer y beber. Y tomar vino y además biche y además volver a comer. Tienes que probar el ñeque. ¿El ñeque qué es? El ñeque es el biche para los cenúes. Son bebidas, destilados que se preparan con la caña de azúcar, ¿no? O con la caña verde. Y el ñeque le llamaban en las zonas campesinas de Sucre, porque el ñeque es un animalito difícil de coger, delicioso. Entonces, cuando... toda la vida ha habido una restricción al consumo de estas bebidas, ¿no? Han sido prohibitivas. Entonces la gente decía, véndeme un ñeque para despistar al enemigo. Pero es una bebida que se está desarrollando. ¿En dónde? ¿En qué parte de Colombia? Para los cenúes, en Sucre y Córdoba. Sucre. Y es un destilado increíble. Increíble que... espero muy pronto también se ponga de moda en Colombia. Pues necesito probar el ñeque. ¿Cuál ha sido, Leo, el ingrediente o el sabor o el alimento que de pronto probaste y dijiste, wow, esto me ha sorprendido? A mí me siguen sorprendiendo
porque esto depende más del entorno y del momento y de la situación. Pero cuando entré a la selva Caribe, a la selva Pacífico y selva Amazonía, que es una sola selva que entra por Centroamérica y luego se esparce ahí en esa Amazonía, y que en unos habitan afros y en otros habitan indígenas, pero a mí las frutas me emocionaron mucho. Una uva caimarona, una guayaba ácida que le llamaban la fruta del diablo en el Pacífico, que uno se comía eso y se estremecía. Y sabes, todas estas bebidas y brebajes que se hacían a partir de las cortezas de los árboles, el haber probado la chuchuguasa por primera vez, el haber probado ¿La chuchuguasa es que una fruta también? La chuchuguasa también es un destilado que se hace con la corteza de un árbol de la chuchuguasa, como medicina y también como embriagante, ¿no? Sabes, la primera vez que me adentré al Pacífico y haber entendido un buen encocado al ritmo de un ritmo de una música del Pacífico. Y así sucesivamente, a mí eso me impacta muchísimo más que entender una fruta, entender un sabor. Es eso que se da por primera vez rodeado de cosas, el entorno. A mí la piangua. Tengo un recuerdo muy fuerte con la piangua. La primera vez que la probé del Pacífico, mi padre trae unas pianguas y llegan a mi casa y la pone a cocinar y nos da esto. Yo decía, ¿esto qué es este sabor tan especial, tan raro? Me encanta, Leo, me pongo esa es de odiar. Esa puede ser de odiar. Y como el chontaduro. Sí, porque es súper yodada, ¿sabes? Y puede ser color cauchuda. Es fuerte, y si la dejan cocinar puede ser cauchuda. Por eso los afros la pican muy bien, picadita, para hacer su preparación. Pero es un sabor muy especial. Muy especial, muy especial. Bueno, pues me toca ir a Leo, volver. Qué alegría tenerte en esta conversación y descubrir ese gran universo, Leo. Qué rico. Gracias a ti por la invitación. Gracias por estar aquí en Geniales y Mayores. Y gracias por ratificarme y seguir ratificándome en lo que soy, ¿no? La mejor. Eso no se le puede olvidar a uno. No, distinta e irreverente. Bueno, sí. No, yo sé término que fue... ¿cómo es que me fascina, pero se me olvida? Que es... Que habías nacido de culito. Sí, también. No, pero el término es disruptiva. Por ser disruptiva. Sí. Gracias, Leo. Sí, a ti. Muchas gracias. Terminamos nuestro capítulo de hoy de Geniales y Mayores que yo. Gracias por acompañarme. Soy Vanessa de la Torre. Feliz resto de semana. Geniales y Mayores que yo es posible gracias a Colsubsidio. Y gracias a Julián Urbina, Marilyn León, Sebastián Herrera, Carolina Trinidad, Daniel Rodríguez y María Pérez. Todo el equipo de producción de Geniales y Mayores que yo.